Abrochaos fuerte el cinturón, mis queridos hermanos, que hoy vamos a viajar por todo el mundo a máxima velocidad para recorrer las 50 ubicaciones reales conocidas hasta el día de hoy donde existe o alguna vez existió una copia del libro maldito más infame de todos los tiempos, el Necronomicon. El episodio de hoy nace de un arduo trabajo de investigación que por lo menos espero que os entretenga. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de A la caza de todas las copias del Necronomicon. Vamos a comenzar el viaje por el origen mismo donde todo surgió, la ciudad sin nombre, en el desierto de Arabia, donde el poeta loco Abdul al-Azred comenzó su periplo como redactor de las verdades más infames. Si los registros son correctos, el profesor Laban Shrewsbury, un reconocido antropólogo e historiador estadounidense, encontró una copia del Necronomicon en la tumba del propio Abdul al-Azred, junto a sus restos, y que más tarde trasladaría a su domicilio en Arkham. Porque por supuesto que viajaremos hasta Arkham, pero llegaremos más adelante cuando nos adentremos en el continente americano. Ascenderíamos ahora hacia el noreste hasta toparnos con las cordilleras del Tíbet, donde según cuentan las leyendas oriundas del Hindu Kush, se dice que existe una reproducción en árabe del Necronomicon oculta en un santuario perdido entre las cumbres escabrosas de los picos tibetanos. Desde tan majestuosas montañas volamos hasta Isfahán, en Irán, para visitar la Universidad de Isfahán, la cual conserva una reproducción fragmentaria de una edición no especificada del Kitab al-Aziz. Nada raro, por otro lado, considerando que Isfahán fue históricamente un importante centro de conocimiento del mundo islámico. Volamos ahora sobre las estepas siberianas para alcanzar San Petersburgo, en Rusia, para entrar en las instalaciones de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Aquí encontraríamos otra de las pocas reproducciones completas existentes del Necronomicon en su lengua vernácula, el árabe, y esto es debido a que la facultad ha disfrutado históricamente de acceso a manuscritos orientales vinculados a colecciones de textos esotéricos. Y es que su ubicación estratégica entre Asia y Europa favoreció sin esperarlo la acumulación de obras exóticas y prohibidas. Seguimos viajando ahora hacia Occidente hasta alcanzar Alemania. En Alemania existe un debate abierto sobre cuál sería la ubicación exacta donde se encontraría la copia encuadernada con piel humana de la que dispondría ese señor de bigote pequeño que sufría de ciertos espasmos en el brazo que le obligaban a levantar la mano. Algunas fuentes afirmarían que se hallaría en la misma capital del país, en Berlín, donde se rumorea que estaría escondida en las ruinas de un búnker derrumbado bajo la puerta de Brandeburgo. Y otras dicen que estaría en la ciudad de Salzburgo, donde apuntaban que los enterraron una colección de obras ocultas entre las que se incluía el mencionado Necronomicon. Desde las tierras teutonas volaríamos ahora sobre el frío del Mar del Norte para aterrizar en Gran Bretaña, donde se ve que los ingleses, como de costumbre, han querido acaparar todas las copias del Kitab al-Aziz que su imperialista ambición les permitiese, porque encontraríamos la primera en la biblioteca de John Dee, en Mortlake, donde se dijo que el popular erudito y ocultista a las órdenes de Isabel I de Inglaterra poseyó una edición latina del Necronomicon del siglo XV. Sin embargo, tras su muerte dijeron que el libro ya no se hallaba en la biblioteca, que había sido robado. Toda una pena. Otra copia en latín se habría encontrado en la abadía de Glastonbury, en Somerset, manuscrita por uno de sus monjes copistas. No obstante, dado que hoy no son más que ruinas lo que allí podemos encontrar, lo único que nos queda sería el estudio de los registros históricos. Otras dos reproducciones diferentes las hallaríamos en la capital del Imperio Británico, en Londres. Y como no, formarían parte del catálogo del Museo Británico. En concreto, serían la de la edición latina del siglo XV y la traducción académica al inglés de Henrietta Montagu, aunque el acceso a ambos textos se haya restringido de una manera especialmente estricta. Por último, parece ser que encontraríamos en Oxford esa copia robada de la residencia de John Dee de la que antes hablamos. En este caso se hallaría en la conocida como Biblioteca Bodleiana, el principal núcleo de investigación histórica de la Universidad de Oxford. Abandonamos ahora la pérfida Albión por el Canal de la Mancha para descender hasta Bélgica,
donde el Ayuntamiento de Bruselas poseía, ojo, 7 reproducciones diferentes del Necronomicon, también en 7 idiomas distintos. Pero por desgracia todas fueron destruidas cuando los alemanes ocuparon la ciudad durante la Primera Guerra Mundial en 1914. Pero es que los galos tampoco se quedaron cortos en copias, porque Francia también disfrutó de varias reproducciones concentradas en 2 localizaciones en particular. Unas cuantas en el monasterio de Cluny, una abadía que poseía un mínimo de 3 reproducciones en latín, aunque todas se perdieron. Y 2 en París. La edición original de 1622 de Olaus Wormius en la Biblioteca Nacional y otra en el Museo del Louvre, en este caso una reproducción latina que había desaparecido en el 1373. De Francia bajaríamos ahora hasta la hermosa tierra que me vio nacer, España, donde hallaríamos en la Universidad de Salamanca la única copia en español del Necronomicon que existe y que es conocida como el Alacife, un texto cuyo origen es especialmente emotivo, pero de este hecho hablamos ya con detalle en el capítulo del Mitonauta que dedicamos enteramente a la historia del Necronomicon, así que no me voy a extender aquí. Saltamos ahora hacia el continente africano hasta alcanzar las arenas de Argel, la capital de Argelia, donde según apuntan algunos registros, el celebérrimo don Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote, podría haber realizado una traducción al español del Necronomicon durante su reclusión en Argel en 1575, presumiblemente a partir de un manuscrito que habría hallado en la biblioteca de su captor, Dali Mami, que era el jefe de galeras turco que lo retuvo varios años como esclavo. Desde Argelia volveríamos a cruzar el mar Mediterráneo para alcanzar las costas de la Bota italiana, donde también quisieron ser generosos nuestros vecinos recopilando varias copias de tan infame grimorio. Una en la biblioteca personal de Leonardo da Vinci, en concreto una reproducción en latín de Ludovico Sforza, que era el duque de Milán por aquel entonces. No obstante, se dice que el libro desapareció tras la muerte del inventor. Otra copia, esta vez en griego, estaría en Monte Cassino, cuya biblioteca fue destruida por desgracia durante el bombardeo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Y una última en la península italiana, aunque no en el mismo país de Italia, porque os hablo de la copia custodiada en los archivos papales del Vaticano. Nos internamos ahora de nuevo en el corazón del viejo continente para aterrizar en Praga, en la República Checa, donde se encontraría el Necronomicon de Rodolfo II de Habsburgo, que fue el que usó el mencionado ocultista John Dee para su famosa traducción al inglés. De Chequia viajaríamos unos cuantos centenares de kilómetros hacia el sur hasta detenernos en Hungría, donde esta vez encontraríamos 3 copias del Necronomicon. La primera en la Magyar Tudományos Academia Orientalistikai Kosmeleniei o algo así, una universidad del país donde se custodió una reproducción del Necronomicon de Olaus Wormius, pero que para nuestra desgracia el texto se quemaría en un incendio en la casa de un profesor búlgaro que lo trasladó a la Universidad de Sofía para estudiarlo. La segunda estaría en Essolihasa, un pequeño pueblo donde un coleccionista privado guardaría una copia del Kitab al-Afif, cuya edición e idioma permanecerían en secreto todavía a día de hoy. Y la última en Visegrad, una pintoresca localidad donde estuvo una vez recluido el mismo Vlad Tepes el Empalador, y en cuyas verdes espesuras se erige la fortaleza de Barabas Barcas, un noble de antiguo linaje y edad incierta que posee una formidable biblioteca en la que se guarda una de las copias al griego del Necronomicon. Seguimos descendiendo hacia el sur buscando la península de Anatolia para detenernos en Rumanía, donde el barón Hauptmann poseía una reproducción del Necronomicon en griego que también fue estudiada por el omnipresente John Dee, pero que lamentablemente fue robada por un sacerdote en 1627 y desde entonces se halla en paradero desconocido. Y más hacia el sudeste, ya en Bulgaria, concretamente en su capital, en Sofía, hallaríamos en la casa del profesor Sadowski la reproducción del Necronomicon de Olaus Wormius de la que antes hablamos en la República Checa y que se quemó al arder misteriosamente la casa de este docente de esa universidad de nombre impronunciable. Ya en plena península de Anatolia aterrizamos en Estambul, en Turquía, en la antigua Constantinopla, donde se escribió la primera traducción jamás escrita del Necronomicon a una lengua diferente del árabe, y fue hecha por el griego Theodorus Philetas a su lengua vernácula. Y aunque aquella reproducción fue destruida y es muy poco probable que exista hoy alguna copia en Turquía, no debemos olvidar que esa primera versión griega fue la base para todas las futuras traducciones.
Accedemos ahora a las fértiles tierras de Mesopotamia para aterrizar en Bagdad, la capital de Irak, donde cuentan que un coleccionista privado podría tener una reproducción del Kitab al-Aziz en su versión árabe original. Y no sería extraño que fuera así, considerando que Bagdad fue un centro cultural del Medio Oriente. Nos moveríamos ahora hacia la ciudad más importante de toda la historia del Necronomicon, Damasco, la capital de Siria, porque fue aquí donde su autor, el poeta loco Abdul al-Asred, pasó la última etapa de su vida redactando el que ha sido, es y será el manuscrito más infame de todos los tiempos. Y es que el hecho del verdadero final de Abdul al-Asred ya de por sí tiene mucha tela que cortar. Y ahora llegamos, mis queridos hermanos, a pisar Tierra Santa, en Jerusalén, porque en el Sancta Sanctorum del mundo cristiano se conservó durante un tiempo una copia en latín del Necronomicon, custodiada por un grupo de templarios que, por desgracia de todos, no fueron capaces de cumplir con su sagrado cometido. La cuestión es que se hipotetiza que fue en esta ciudad donde uno de los sultanes más notables del mundo islámico encontró la mencionada reproducción del Necronomicon, la cual más tarde sería trasladada a la siguiente ubicación de nuestro itinerario, a El Cairo, a donde volamos ahora y que resulta la capital de Egipto. Aquí varios expertos aseguran que Saladino, primer sultán de Egipto y Siria, podría haber traído desde Damasco a la capital de su imperio aquella reproducción del Kitab al-Aziz escrita de la mano del propio al-Asred. Incluso se rumorea que aquella copia se hallaría fragmentada a día de hoy y dispersa entre dos ubicaciones diferentes: en el Museo Egipcio de El Cairo y en la Universidad de Al-Azhar. Y ahora vamos a proceder a cruzar el océano Atlántico, pero no quiero hacerlo sin aprovechar la ocasión para hacer un recordatorio. Y es que ya sabéis que hasta el 31 de diciembre todas mis novelas gozan de jugosos descuentos, incluida Hambruna, mi última y más reciente publicación. Si os gusta el contenido que hago y queréis apoyar a este humilde autor de alguna manera, no hay mejor forma que adquiriendo alguna de mis obras. Os dejo los enlaces de compra en la descripción y en el comentario fijado. Y aunque antes os dije que íbamos a proceder a cruzar el Gran Charco, es obligación detenernos antes a mitad de camino del Océano Atlántico, puesto que un millonario logró hacerse con una copia en inglés del Necronomicon justo antes de embarcar en el Titanic, lo cual es muy posible que haya dejado abierta la posibilidad de que existiera una reproducción del Kitab al-Aziz en el fondo del océano. Aunque a día de hoy, a no ser que el libro estuviera guardado en un receptáculo herméticamente sellado, habría sido totalmente devorado por el salitre. Y ahora sí, saltamos por fin el Gran Charco para aterrizar en el continente de ultramar, en concreto en Buenos Aires, Argentina, ya que es en su universidad donde existe una copia de la edición del siglo XVII traducida por Olaus Wormius. Y aunque es cierto que esta es una cuestión indicada por el gran maestro Howard Phillips Lovecraft en el relato El horror de Dunwich, la anécdota que gira en torno a esta copia es tan divertida como entrañable. Y es que el célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, que al parecer trabajó un tiempo como bibliotecario de la facultad, incluyó al Necronomicon en el índice del catálogo de libros de la universidad. Un volumen que nunca estaba en la biblioteca porque siempre estaba alquilado, pero que fue suficiente para alimentar todavía más la leyenda de que en la Universidad de Buenos Aires había una copia del Kitab al-Aziz. Ascendemos ahora hacia el norte buscando la ciudad de Lima, capital de la hermosa Perú, donde la Universidad de San Marcos conserva una traducción griega impresa en Italia de un origen incierto. Nada extraño por otro lado, considerando que la mencionada facultad es una de las más antiguas de todo el continente americano. Continuando hacia latitudes más septentrionales, nos detendríamos ahora en la Ciudad de México, donde se especula que un docente bibliófilo de la Universidad Nacional Autónoma de México podría disponer de una reproducción en italiano del Kitab al-Aziz. Y me juego la cabeza y no la pierdo a que este hecho fue una suerte de homenaje de John C. Starley a Robert Barlow, profesor de la mencionada facultad y albacea literario de nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft, cuya triste historia ya conocimos a través del capítulo del Mitonauta que le dedicamos a este enamorado no solo del horror cósmico, sino muy posiblemente de su propio creador. Y entramos ahora definitivamente en el subcontinente norteamericano para aterrizar en nuestra primera parada de Estados Unidos, California, donde podemos hallar dos ubicaciones distintas con reproducciones del Necronómico. Y veréis cómo en Estados Unidos vamos a encontrar un montón de copias en manos de coleccionistas privados. Descubriríamos una reproducción en la ciudad de Monterrey,
donde se custodian fotocopias de algunas partes de la versión latina en la biblioteca pública de la ciudad. Y 2 reproducciones más se hallarían en San Francisco. La primera es la conocida como la colección Zebulon Farr, un extenso catálogo de un famoso ocultista y antropólogo del siglo XIX que poseía una reproducción latina del Necronomicon. Sin embargo, el acceso a su biblioteca estaba extremadamente restringido, por lo que al final no se ha podido confirmar si se trataba de un bulo o de un hecho real. Y la segunda copia de San Francisco en otra colección privada destruida por los incendios del desastre natural conocido como la Gran Tragedia de San Francisco de 1906. Y nos movemos ahora en dirección oriental hasta alcanzar la ciudad de McCook, en Nebraska, donde un también coleccionista privado llamado Whitmore poseería una reproducción del Kitab al-Aziz, esta vez de manufactura y traducción alemana. Continuamos hasta el estado de Illinois para poner nuestros pies en la célebre ciudad de Chicago, en concreto en el Museo Field, donde se conserva una reproducción del Necronomicon en lengua desconocida, cuya edición tampoco ha llegado a identificarse hasta el día de hoy. Y ahora sí, por fin viajamos a nuestra querida Nueva Inglaterra, la cuna del gran maestro Howard Philip Lovecraft. En primer lugar, tendríamos que hacer parada en Cambridge, en Massachusetts. En particular en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde se dice que la biblioteca Widener conserva una edición latina del siglo XVII, que más tarde y por desgracia sería robada o destruida a mediados del siglo XX. Y seguiríamos moviéndonos hacia la costa atlántica buscando en la infame ciudad de Salem, también en el mismo Massachusetts, donde podríamos encontrar no menos de 3 reproducciones del Kitab al-Aziz. Demasiada maldad concentrada para ser una ciudad tan pequeña. La primera estaría en la biblioteca Kester, la cual también poseería una de las pocas reproducciones supervivientes de la edición de Olaus Wormius. Hallaríamos otra copia en la mansión de Saltwaters, una extensa finca en mitad de los bosques de Salem que fue propiedad del linaje de los Bombayer, sobre los cuales cuentan las leyendas oriundas que adoraban a cierta deidad gestante que yace bajo nuestros pies. Y la tercera copia, en griego esta vez, estaría en manos de la familia Pickman, uno de cuyos miembros, el infame pintor Richard Upton Pickman, desapareció sin dejar rastro, llevándose con él la mencionada reproducción. Esto dejaría abierta la posibilidad de que, conociendo cuál fue el destino de tan infame artista, podría existir también una copia del Necronomicon en las Tierras del Sueño. Continuando hacia el sudoeste llegaríamos hasta la finca cercana al accidentado embalse de Stoneham, en Middlesex, donde un testimonio asegura que una familia de granjeros analfabetos y endógamos de origen irlandés poseyó una reproducción del Necronomicon de origen e idioma sin identificar, de la cual se valió para realizar ciertos trabajos que prefiero no comentar aquí. Siguiendo nuestro camino hacia el sur, alcanzaríamos el penúltimo punto de nuestro itinerario, la ciudad de Providence, en Rhode Island, urbe desde la que floreció nuestro amado horror cósmico. En Providence también hallaríamos varias reproducciones. La primera estuvo en la sede de la Iglesia de la Sabiduría de las Estrellas, una de las principales sectas en la narrativa de los mitos de Cthulhu, y también era una copia de la traducción de Olaus Wormius. Sin embargo, el doctor Ambrose Dexter la tomó en 1935 junto con el trapezoedro resplandeciente antes de que el edificio de la secta fuera destruido, por lo que desconoceríamos su actual paradero. La segunda, una reproducción latina encuadernada con una cubierta que llevaba el título Quanone Islam, la habríamos encontrado en la guarida de Joseph Curwen, el más icónico nigromante de toda la cosmogonía Lovecraftiana. Sin embargo, al haber sido asaltada y destruida la granja en el 1771, nada más conoceríamos de su actual ubicación, porque Curwen se carteaba con 2 exiliados de Salem que emigraron al viejo continente para no ser sentenciados por los juicios por brujería del 1692, y los 2 fueron colaboradores de sus nigrománticas investigaciones, por lo que ¿quién nos dice que alguno de ellos se hubiera podido llevar su copia del Necronomicon a Europa? Y por último, mis queridos hermanos, arribamos al bastión del ocultismo por antonomasia de todos los mitos de Cthulhu, la ciudad de Arkham, también en Massachusetts, donde igualmente encontraríamos diversas reproducciones de nuestro texto protagonista, y como no podía ser de otra manera, en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Ahí encontraríamos la impresión latina del siglo XVII más completa que existe, heredada de la biblioteca de Whipple Van Buren Phillips,
un hombre de negocios de Providence y que muchos de vosotros reconoceréis puesto que era el abuelo de nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Y todo esto sin contar con la cantidad de ensayos, análisis, estudios y tesis que sobre este texto encontraríamos también en la misma biblioteca Jedediah Orn de la facultad. También habrían sido incorporadas al mismo archivo las anotaciones sobre el Necronomicon hechas por Wilbur Whateley, entre las cuales se incluía una reproducción fragmentada de la traducción al inglés de John Dee. Y podríamos encontrar también en la casa del Dr. Laban Shrewsbury la copia que recogió de la tumba de Alas Red al principio del periplo que hoy hemos recorrido. Sin embargo, según recogen algunos estudios, parece ser que en la actualidad podría encontrarse formando parte del catálogo de, ojo, la Gran Biblioteca de Celeno, una institución controlada por los subordinados de Astur y ubicada en el cuarto planeta de la estrella Celeno, en las Pléyades. Esto nos confirmaría la posibilidad de que hubiera copias del Necronomicon más allá de la frontera de nuestro planeta, puesto que debemos recordar que no sería esta la única que habría viajado más allá del espacio, sino que también la del pintor Richard Upton Pickman podría hallarse en las Tierras del Sueño. Y bueno, ahora corta mejor, corta la música, por favor. Gracias. Ahora voy a hablar un poco con vosotros de manera más cercana. Y he querido hacerlo aquí al final del vídeo y sin guionizar absolutamente nada, que salga lo que tenga que salir, porque normalmente siempre terminan de ver los vídeos solamente un 30% aproximadamente de los usuarios que comienzan a verlos. Así que quiere decir que los que estáis aquí en este momento sois los más leales. Os agradezco enormemente que hayáis llegado hasta aquí y también agradezco a todos los que han visto la parte anterior del vídeo, el 70%. En fin, ¿qué quiero decir en este momento? Primero que espero que os haya divertido este recorrido que hemos hecho hoy. La verdad que ha sido un trabajo de investigación bastante arduo y también de edición, pero bueno, creo que ha merecido la pena. Lástima que don YouTube ya sabéis que muchas veces no le da difusión y entonces, pues bueno, poco podemos hacer hasta ahí. Es frustrante en muchas ocasiones. Pero bueno, simplemente quería hacer un poco de reflexión sobre este año 2024 que acaba en este momento, puesto que efectivamente, como os anuncié en la pasada publicación, este será el último vídeo del año, ¿vale? No de la totalidad de esta serie. No me voy de YouTube, al menos por ahora. Es el último del año. Y entonces he querido aprovechar esta oportunidad para varias cosas. La primera, que efectivamente ha sido un año complicado para mí por cuestiones personales. Ya sabéis que mi estado anímico se halla un poco bajo, como ya he comentado, por cuestiones propias. Y bueno, esto se suma también a las dificultades propias del crecimiento dentro de YouTube, ¿no? Que ya sabéis que no solamente uso esta herramienta para divulgar conocimientos, sino también, bueno, como una forma como una suerte de escaparate de mi trabajo como autor, ¿no? Entonces, efectivamente, el hecho de que YouTube decida no difundir los vídeos que hacemos en detrimento de otros canales que a lo mejor entiende que no merecerían tanto porque no tienen tanta calidad o porque el contenido que tienen es un contenido mucho más trivial, pues frustra bastante, ¿no? Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo para decir qué es mejor o qué es peor? Entonces, en realidad, el público siempre es el que tiene la razón y el público es el que elige. Así que no puedo hacer otra cosa más que aguantarme. Pero a pesar de todo, bueno, como os digo, es frustrante en muchas ocasiones ver cómo, bueno, el trabajo no llega a ningún sitio. Eso finalmente acaba repercutiendo en las ventas de mis propias obras, ¿no? Puesto que si YouTube no difunde, no vendo lo que entiendo que sería lo necesario. No para sobrevivir, porque es muy difícil vivir solamente de esto, pero sí por lo menos para mantener un ratio creciente de nuevos lectores, ¿no? Pero a pesar de todo, quiero agradeceros enormemente, no os podéis imaginar hasta qué punto, todos los que sí me habéis dedicado tiempo suficiente, perdonadme, se ha ido un poco la luz porque se ha apagado una de las luces, fallo del directo. Lo que quería decir es que quiero aprovechar la oportunidad para agradeceros enormemente, no sabéis hasta qué punto es importante vuestra presencia en este trabajo. No solamente los comentarios de YouTube, que son muy enriquecedores, intento en la medida de lo posible siempre contestarlos a todos, como ya sabéis, pero no siempre voy a poder hacerlo, porque llega un momento que son demasiados, entonces
Por ahora no intento priorizar, pero sé que llegará un momento que sucederá así. Y os pido perdón de antemano por ello. Pero es muy enriquecedor ver cómo no solamente los comentarios, sino la manera en la que en ocasiones contactáis conmigo personalmente a través de mis redes sociales, ¿no? Simplemente para demostrarme vuestro agradecimiento, que mi trabajo o alguna de mis novelas pues os ha inspirado para dar un nuevo paso en vuestra vida o para ayudaros a salir de un pozo, porque no os podéis hacer una idea en la cantidad de personas que han contactado conmigo, de hermanos de nuestro amado culto, que han contactado conmigo simplemente para comentarme que les he acompañado en un momento muy duro de su vida. Y entonces yo, que soy un don nadie, como todos somos don nadie, pero yo especialmente, pues por un lado me abruma, me siento totalmente ruborizado, incluso avergonzado un poco de tamaña responsabilidad, pero por otro lado me ayuda a seguir funcionando, puesto que veo que este trabajo y este esfuerzo no cae en saco roto. Así que, mis queridos hermanos, insisto, muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por todos aquellos que habéis dado una oportunidad a mi faceta como autor y os habéis introducido en el ciclo del Dios de la Carne o cualquiera de mis otras obras que no pertenezcan al ciclo, que ya sabéis que llevamos 6 obras publicadas. Y a todos los que lo vayan a hacer ahora, os invito a que os lancéis sin miedo y a que lo disfrutéis, puesto que si somos amantes del horror cósmico, podrá gustaros menos, podrá gustaros más, podrá gustaros menos, pero entiendo que por lo menos os entretendrá. Y poco más puedo deciros, al margen de desearos unas felices fiestas, un próspero año nuevo y ojalá este 2025 venga un poco más generoso que este año que acabamos, que prácticamente estamos a punto de terminar, aunque la situación global de guerra y económica parece que no apunta a ello, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, a pesar de todo, quiero daros las gracias, como digo, por estar aquí y por vuestro apoyo, que se vuelve un alimento estrictamente necesario para seguir con este trabajo. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias.